conozca las internidades de cómo los comunicadores tenemos unos debates obligatorios sobre cómo llegarle mejor a la gente, interpretarla, servirle, serle útil. Entenderla. Fíjate que yo que vengo de un discurso muy radicalizado, que me he ido deslastrando de una cantidad de errores, porque hay que corregirse. Le has venido bajando dos, como dicen. No, y corrigiéndome todos los días, tratando de llegarle a la verdad, porque los periodistas, las empresas de comunicación, los medios, estamos obligados a decir la verdad. Sí. Ahora, la verdad no es una sola, entonces tienes que dar las distintas versiones que hay de ella. ¿Cuál es la verdad? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? O quién fue el primero, el huevo o la gallina. Pero cuando tú agarras, cuando un periodista asume el régimen, la dictadura, el presidente Guaidó, pues está tomando posiciones políticas. Y a la gente no le gusta. Sí. Yo me he dado cuenta porque yo me he metido en política. Correcto. Y es distinto cuando te ven como periodista que cuando te ven como político. Tú, no sé si, bueno, tú ahorita ibas a ser candidato. Sí. ¿Cómo notas eso? Bueno, fíjate, nosotros en La Voz mantenemos una objetividad total en cuanto al tema político. Para nosotros existe un presidente, el presidente Maduro, ¿quién es el que atiende cuando tú llamas a Miraflores? El presidente Nicolás Maduro. Nos guste o no nos guste. Cuando tratamos de Guaidó, decimos Guaidó, quien para los Estados Unidos es el presidente interino. Pero no somos nosotros los que estamos diciendo Juan Guaidó, presidente interino. Que ese no es el rol de nosotros. El rol de nosotros es decir que Juan Guaidó, quien es reconocido por los Estados Unidos como presidente interino, dijo tal cosa. El presidente Nicolás Maduro, que es el que está en Miraflores, dijo tal cosa. Hubo momentos muy difíciles, no sé si recuerdas, cuando habían dos TCJ, dos CNE, había dos de todo, dos asambleas, dos presidentes. Y entonces, bueno, todo eso, cada vez que alguien hablaba, era con la respectiva coletilla. Fulano de tal, ¿quién? Para tal sí es reconocido como tal cosa. Para poder darle a la gente objetividad. Porque si tú no lo haces así, y yo me he metido en la política, pero tengo clarísimo mi rol como comunicador y como director que como político. O sea, mis posiciones políticas no son las posiciones que yo tengo en los medios. En los medios. Tú lees La Voz y me podrás acusar de chavista. Y tú me ves en la política y soy un opositor. Y yo creo que eso es lo correcto cuando uno se mete en esas aguas de la política, ¿no? Y está al frente de un medio de comunicación. O sea, uno tiene que quitarse bueno, que estoy aquí, director del periódico, bueno, la objetividad. Fíjate que yo tengo un programa de opinión que saco por YouTube y yo invito, trato de en un programa tener un personaje del chavismo y en un programa tener un personaje de la oposición. O sea, tratando de mantener un equilibrio absoluto, si es que eso se puede. Y creo que eso es clave, eso ha sido clave para el medio. Entonces, nosotros inclusive hemos hecho encuestas para ver qué tipo de lector tenemos. Y bueno, y tenemos lectores tanto del chavismo como de la oposición. Personas que se identifican con el chavismo y personas que se identifican con la oposición. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Cosa que no pueden decir muchos medios impresos. Como a mí me gusta decir las cosas con pelos y señales. El caso de Últimas Noticias. El caso de Últimas Noticias, que era un medio, el periódico de más circulación indudablemente en el país, pues se ha convertido en una caseta del gobierno. Y eso le ha hecho mucho daño al medio de comunicación. Hoy en día, bueno, nosotros nos tuteamos ahí con el Últimas Noticias en zonas, si es que no nos los llevamos, en zonas como Guarena, Guatire, Barlovento y El Tuy, por citarte ejemplos puntuales donde tenemos una mayor circulación. Pero es que en Caracas estamos de tú a tú. Yo te invito a que tú, cuando estés por el centro, cuando vayas a Petare, te pares en un kiosco, hay una encuesta de kiosco. ¿Tú sabes mira, ¿qué es lo que se lee aquí? Aquí se vende La Voz, ¿cuál se vende más? Para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo... No, sé que es así. Es verdad, porque bueno, que te lo diga yo pierde validez, pero que tú lo percibas en la calle es otra cosa. Tú trabajas en la cadena Capriles, fui director del diario El Mundo y tuve muy buena relación con su dueño y con su historia. Miguel Ángel Capriles, el fundador, que le compró el periódico a Cotepa Delgado, tenía una fórmula. En política, Últimas Noticias era demócrata. En economía era conservador. Y en lo popular era expresión del pueblo. Decía, denunciaba, no importaba del gobierno. Sí, esas denuncias se acabaron en la Última Noticia. Bueno, la gente va a poner una denuncia de la delincuencia, de que no se soporta la delincuencia, o de que no hay agua, que no hay gas, y no salen. O salen minimizadas. Pero tú revisas la portada y tú no vas a encontrar ninguna denuncia. La gente no encuentra ahí, mientras que en La Voz
encuentran una tribuna para expresar sus problemas. Bueno, pero eso también ha sido una fortaleza. Eso tiene un costo. Últimas Noticias, que era el gran periódico popular de Venezuela, ya no lo es. Y yo me imagino que quienes son propietarios del periódico, o sea, en medio del gobierno, deben hacer las reflexiones respectivas sobre por qué un periódico tan importante perdió su pegada en el sector más importante para ellos. Fíjate que ellos han comprado o se han metido en otros medios y no repitieron ese error. Más bien corrigieron tratando de guardar la segmentación. Porque la comunicación es la comunicación. Es un negocio muy distinto a la política. Puede, como todo, estar impregnado de ella, pero tiene unos códigos. No, y decirle a la gente, no solamente eso, Kiko, sino decirle a la gente, estábamos hablando de los sectores populares, decirle a los sectores populares que no hay problema en los sectores populares, que la bolsa llega todos los días, que entonces es mentirle y ahí es donde tú pierdes seriedad, credibilidad y pierdes ventas en esos sectores. Porque el periodismo, la historia que se relaciona con nuestro oficio, no es una historia de ocultar realidades. Por el contrario, es de abrir las realidades, porque la información te permite vivir mejor. Termina siendo un poder también. Y una gente informada no la agarran robándose la segunda. Y otra cosa que nos cuidamos mucho, Kiko, y que también lo vemos en algunos medios que abiertamente ayudan al gobierno, es el calificativo que usan los periodistas cuando entrevistan, por ejemplo. O sea, que te dice, bueno, ¿y qué opinión? Yo te estoy entrevistando a ti, bueno, ¿y qué opinión tiene usted sobre el golpista de Capriles? Por ejemplo. Entonces, le meten o del vendido, o del alacrán o del alacrán o del enchufado aquel. Le meten un calificativo al sector opositor para quedar bien con el entrevistado. Eso no lo hacemos nosotros. O sea, nosotros nos cuidamos. Yo cuando hay una marcha, cuando hay una, bien sea del gobierno, bien sea de la oposición, lo primero que le digo a los periodistas es cero calificativo. Descríbame la marcha tal cual como la vieron, pero sin calificación. Una extraordinaria o grande, o una marea roja o una marea azul, no, una marcha que fue de aquí para allá y solicitó tal cosa. O sea, descripción de lo que vieron. ¿Qué, cómo, ¿sí? cuándo, dónde? La famosa fórmula. Es correcto, pero sin Ahora, caer fíjate, en la tentación de ponerle calificativo. Cuando yo regresé a Globovisión, bueno, imagínate tú, los compañeros que antes te decían valiente, héroe, traidor, vendido, ahora estás trabajando con Gorrín. Y yo le dije, mire, pero es que las cosas cambiaron. En primer lugar, los dueños de los medios venezolanos ya no son los de antes. Tenemos 22 años de gobierno, ahora hay otros dueños, otras realidades, otras empresas han surgido y ya no es lo mismo. Yo no puedo evitar esa realidad, porque entonces me quedo en mi casa, no consigo trabajo, porque yo trabajo con esto, entonces me quedo en mi casa. Entonces no pagas impuestos, no hagas nada, sublévate pues. ¿Cuáles son los medios de la oposición en este momento? Claro, entonces no existen. La oposición quedaron en las redes, pero además quedaron, en vez de sujetas al periodismo, llenas de fake news, de trampas, de laboratorios, de cosas que desfiguran la comunicación, en vez de refugiarse en el periodismo, que es una fórmula. Es el otro extremo, ¿no? Claro. Que tampoco estamos de acuerdo. Es que no estamos de acuerdo ni con un lado ni con el otro. B. Y sobre todo esa cosa de las etiquetas, chicos, que tú cualquier debate lo matas porque le pones una etiqueta a alguien. Este es tal cosa, aun cuando él sea lo que él quiera hacer. Entonces, por esa vía, es una manera de manipular que es lejana a los principios que rigen el periodismo. No, y es lo que te enseñan en la escuela del periodismo. Y que yo critico mucho porque yo digo, bueno, si tú quieres asumir una posición política, nada, métete en la política y listo, pero no estés en un programa informativo, no en un programa de opinión, en un programa informativo, y entonces estás asumiendo posiciones políticas, calificando al opositor de traidor, de vendido, etcétera, porque estás trabajando en un medio del gobierno. Te voy a echar un cuento. O sea, deja que los calificativos los diga la gente, entrevistado. Claro. ¿Qué opina usted de Capriles? Bueno, que ese es un ladrón. Eso lo estás diciendo tú, no tiene por qué decirlo el periodista. Vamos al corte cuando regresemos. Por ejemplo, no por cogerla con Capriles, ¿no? Sí, el primer nombre. aclara. Ya regresamos.